Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Paola León y el día de hoy les expondré el caso de la corporación Cendent, mejor conocido como el mayor fraude de los años 90. Para comenzar, podemos decir que el fraude financiero ocurre cuando una persona priva de su dinero y capital o de otra manera daña la salud financiera por medio de prácticas engañosas, confusas o ilegales. Cabe destacar que el fraude está penado por la ley. El caso Cendent es considerado como un fraude interno. Este consiste en la apropiación indebida de bienes o recursos mediante engaño, gestiones falsas o desvíos malintencionados. Son delitos llevados a cabo por los empleados de la organización, que aprovechan su puesto de trabajo para manipular datos o sistemas en su beneficio. Además, estamos hablando de un fraude multimillonario, con una pérdida enorme de millones de dólares a causa de la falsificación de documentos financieros, inflar los precios de las acciones y engaños hacia futuros inversores. Aunado a lo anterior, este caso se considera como el mayor fraude procesado en los años 90 en los Estados Unidos. Cendent Corporation era un proveedor estadounidense de servicios comerciales y al consumidor, principalmente dentro de las industrias de viajes y bienes raíces. Esta nace de la fusión de dos empresas, Cook International y Hospitality Franchise Services. Aunque ambas empresas eran muy adquisitivas antes de su fusión en 1997, Cook utilizó prácticas contables engañosas para inflar sus ganancias reportadas. Después de la fusión, la gerencia de Cook, dirigida por Walter Forbes, asumió y continuó estas prácticas en la nueva corporación Cendent. Una investigación reveló que Cook había practicado la contabilidad poco ética desde al menos 1988, continuando hasta que estas prácticas engañosas salieron a la luz en 1998. Investigaciones adicionales sugirieron que las prácticas fraudulentas de la administración de Cook se remontarán aún más atrás, comenzando ya en 1983. Cook llegó a depender de un flujo continuo de estados financieros falsificados, ocultando su fraude y proyectando una imagen de crecimiento y salud. Después de la fusión, a finales de 1997, el precio de las acciones de Cendent subió inicialmente. La empresa utilizó el método de combinación de intereses para consolidar los estados financieros de la empresa combinada, que luego estaba permitido por los principios contables generalmente aceptados. Asimismo, a modo de presentación, estas son algunas de las marcas reconocidas pertenecientes a Cendent: Century 21 como una franquicia inmobiliaria, Wyndham Hotel y Resort como una franquicia hotelera, eBookers como un servicio de viajes y Lendal Green Parks como un grupo de redes vacacionales. Cendent tenía dos caras, empezando por su fundador, Henry Silverman, mejor conocido por su papel en la construcción de Cendent Corporation, que como ya sabemos, fue una empresa de servicios comerciales multimillonaria que proporcionó alquiler de automóviles, servicios de reserva de viajes, servicios de corretaje de bienes raíces y también fue el mayor franquiciador de hoteles a nivel mundial. Al cabo de los años, luego de un largo periodo, Silverman decide reducir su participación en la empresa, quedando como director Walter Forbes. Walter Forbes es conocido como el culpable del gran fraude de Cendent. Este fue procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito de New Jersey y declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y dos cargos de hacer declaraciones falsas por inflar los ingresos reportados para la corporación Cendent, cuando era director ejecutivo de esa empresa en la década de 1990 y en su empresa predecesora Cook International. ¿Cómo fue el gran escándalo contable de Cendent? En abril de 1998, Cendent descubrió irregularidades contables masivas que borraron 13.000 millones de la capitalización de mercado de la compañía. Según una investigación del Comité de Auditoría de Cendent, los ejecutivos del Cook utilizaron métodos contables creativos para inflar las ganancias antes de los cargos en 500 millones de dólares durante 3 años. Los errores representaron 200 millones adicionales.
El escándalo que involucró a 17 de las 22 unidades de negocio de la empresa, un comité de auditoría establecido por la junta directiva de Cendant inició una investigación y descubrió que el antiguo equipo de gestión del Cook, incluidos sus altos ejecutivos Walter Forbes y Kirk Shelton, había sido fraudulentamente preparar declaraciones comerciales falsas durante varios años. Cuando este informe se publicó al público, el daño resultante al valor de mercado de la empresa fue aproximadamente 14.000 millones, con sus acciones cayendo de un máximo de 41 a casi 12. La compañía, luego de la presidencia de Forbes, se percata que este arrastraba una década de fraude contable, siendo así el mayor fraude registrado hasta el momento en los años 90 en los Estados Unidos. El caso Cendant fue el primero de la serie de escándalos financieros que salpicaron la economía estadounidense en los últimos años, como Enron o WorldCom. Dentro de los cargos de fraude que se le otorgaron a Forbes y a su cómplice, según los investigadores, Forbes falsificó documentos financieros para defraudar a la corporación, infló sistemáticamente los precios de las acciones del predecesor de Cendant Corporation, Cook International. Forbes infló las cifras en 500 millones en los informes financieros de la empresa. Logró convencer a los inversores de Wall Street de que invirtieran en la empresa con la esperanza de beneficiarse. Sin saberlo, muchos estadounidenses invirtieron en las acciones, de trayectoria aparentemente ascendente. Cuando los investigadores revelaron la estafa, las acciones se desplomaron en 14.000 millones de dólares. La mayoría de los inversores sufrieron enormes pérdidas en el escándalo que siguió. Forbes fue juzgado por defraudar a inversores y a Cendant Corporation por millones. Fue el caso de fraude más grande de la década de 1990 en los tribunales judiciales estadounidenses. En los cargos, Forbes cometió fraude de valores bursátiles al inflar los precios de las acciones de mercado. Aceptó un alegato por falsificar estados financieros como director ejecutivo de la desaparecida Cook International y los primeros años de Cendant Corporation. Después de las batallas en la sala de audiencias de los abogados de la oposición, Forbes y su ex vicepresidente Kirk Shelton fueron declarados culpables de los crímenes cometidos. Asimismo, Forbes negó rotundamente cualquier conocimiento irregular dentro de la empresa. A pesar de su afirmación de inocencia, Forbes fue acusado formalmente en 2001. Ciertos funcionarios financieros que trabajaban para él se declararon culpables y comenzaron a testificar en su contra. Cabe destacar que las matemáticas financieras es una ciencia o rama de las matemáticas que estudia las operaciones financieras, en otras palabras, examina el dinero y su valor. El gran fraude económico ocurrido en Cendant tiene relación en gran medida con las matemáticas financieras. Luego del descubrimiento de las discrepancias contables, se dice que los problemas fueron los siguientes. Se había realizado un ajuste superior a los estados financieros trimestrales. Las reservas de fusión estaban exageradas. Las reservas de cancelación de membresía fueron exageradas y se utilizó un reconocimiento de ingresos agresivo. En este caso, vemos cómo Forbes infló las acciones, lo cual significa que es una forma de capitalizar acciones fraudulentas que involucra la inflación en el precio de una acción comprada barata, mediante la manipulación o falsificación de información para venderla a un precio más alto. Una vez que el dirigente del esquema vende sus acciones sobrevaloradas en el precio, este precio cae y los inversores pierden su dinero. Además, los inversionistas fueron estafados con una promesa de inversión mediante la renta variable, es decir, invierten en una mezcla de activos, objetos de inversión, compuesta por valores de mercado de dinero y del mercado de capitales. Dependiendo de la estrategia de la sociedad de inversión, será el enfoque de plazo y certidumbre, pero generalmente van desde un mediano plazo hasta un largo plazo. Para la reducción de la gran deuda que se había causado y reparar los daños causados durante años, la empresa vende diferentes negocios por millones de dólares. En 2001, Cendant estaba nuevamente en modo de adquisición. Es así como en 2005 ocurre la ruptura de Cendant, dividiéndose en 4 compañías separadas, enfocadas respectivamente en hoteles, bienes raíces, servicios de viajes y alquiler de autos.
Silverman dijo que la ruptura mejoraría el valor para los accionistas al permitir que el mercado reconozca mejor el valor de los negocios de componentes de Cendent. Y este fue el caso de Cendent, el mayor fraude de los años 90. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.